video tutorial aprenderemos a utilizar el panel Apariencias y a aplicar efectos a objetos. Cuando queremos cambiar la apariencia de un objeto, lo primero que pensamos es en cambiar el color del trazo, el relleno o el grosor del trazo. Y para ello vamos al panel de color, cambiamos lo que es el trazo, luego cambiamos lo que es el relleno y también cambiamos el grosor del trazo, por ejemplo. Y lo podemos hacer desde aquí o desde aquí. Pero esto no es más que la apariencia básica del objeto. Hay otras propiedades que podemos utilizar a través del panel Apariencias. Vamos a abrirlo, vamos a extraerlo. Fíjense que aquí tenemos el trazo y el relleno por defecto de este objeto. Si yo tengo este trazo, también desde aquí puedo cambiar los atributos de en este caso, de ese trazo. Pero podemos, por ejemplo, aplicar otro trazo. Directamente vengo aquí, fíjense a este cuadrito que dice añadir trazo nuevo. Podemos ver que tenemos dos trazos y uno aparece seleccionado. En el objeto no se aprecia la diferencia, ya que obviamente los trazos son iguales y están superpuestos. Pero si por ejemplo le cambiamos los atributos a este trazo, lo vamos a achicar. Incluso si yo tengo aquí, mantengo la tecla mayúscula apretada, también puedo ingresar al panel de control. Entonces sí, aquí podemos ver que hay un trazo sobre otro. También podemos duplicar un trazo, por ejemplo, haciendo clic aquí. Entonces tengo el mismo trazo duplicado, al cual también obviamente puedo cambiarle los atributos correspondientes. Y también, si alguno de los trazos no me interesa, lo puedo obviamente eliminar. Otro elemento de la apariencia de un objeto son los efectos que van a encontrar en el menú Efecto. Existen muchísimos efectos. Ustedes tendrán que ir poco a poco utilizando cada uno de ellos y ver cuál es el que le queda más acorde a las necesidades que ustedes tengan en sus piezas gráficas. Vamos en este caso a utilizar algunos como para que ustedes vean su funcionamiento. En primer término vamos a seleccionar el objeto sobre el cual le queremos aplicar el efecto, vamos a ir a su menú de apariencia y obviamente aquí tenemos los distintos elementos que lo forman. Vamos a elegir el elemento trazo y aquí vamos a aplicar un efecto. Vamos a ir a efecto, vamos a ir a trazado y vamos a elegir desplazamiento. Este es un efecto muy útil que a ustedes le permite separar el trazo que rodea al objeto del objeto en sí mismo. Lo puedo expresar esa distancia en píxeles o en centímetros. Le vamos a poner previsualizar y le vamos a dar OK. Observen que el trazado se ha separado 10 píxeles del objeto. También podríamos duplicar este trazo y vamos a duplicar el elemento seleccionado, como ustedes bien saben que se puede hacer. Entonces ahora voy a efecto y puedo trabajarlo de distinta manera el duplicado. En aplicar desplazamiento, que es la primera opción del menú efecto, repite el último efecto aplicado con las mismas opciones. Y la segunda opción, que es desplazamiento, abre el diálogo del último efecto aplicado. Le vamos a dar abrir y aquí puedo aplicar un desplazamiento negativo. Fíjense que cuando yo le ponga previsualizar, al aplicarle una unidad de medida negativa, el trazado se ha ido hacia dentro del objeto. Le vamos a dar OK. Aquí entonces hemos aplicado algunos efectos a lo que es el trazado. También podría añadir nuevos rellenos y en este caso voy a elegir aquí nuevo relleno, este cuadrito que está aquí en el menú apariencia. Obviamente en este caso el trazado que estaba interior ha desaparecido porque el relleno se ha ubicado sobre el trazo en la ubicación de los elementos en el menú, pero yo puedo desplazarlo hacia abajo. Bien, en este caso volvemos a ubicar como corresponde cada uno de los elementos. Ahora podemos cambiarle el color al relleno utilizando las distintas opciones. O bien puedo elegir de aquí, o bien puedo tomar esto y apretar la tecla mayúscula para abrir el panel de color, o bien puedo ir a la guía de color y buscar un color relacionado. También puedo desplazar este efecto para
que se siga viendo el relleno que teníamos antes. Entonces vamos a ir a efecto, vamos a desplazamiento y vamos a desplazar el relleno. Vamos a poner previsualizar y vamos a darle OK. Observen que este relleno, al haber puesto un desplazamiento negativo, nos ha quedado dentro del círculo que hemos elegido en este caso. Para editar un efecto podemos hacer clic directamente sobre el efecto. Yo primero despliego el efecto y aquí tendríamos todas las distintas cuestiones o cambios que les hicimos en los efectos. Y desde aquí yo puedo editarlos, es decir, puedo hacer clic en este lugar y me abre el cuadro de diálogo para poder editarlo. Por ejemplo, puedo poner otra unidad de medida. ¿Ven? Y lo he editado. Vamos a cancelar para que no lo modifiquemos. Ya hemos dicho que existen muchísimos efectos, pero uno que por ahí van a utilizar muchísimo es el de sombra. En este caso vamos a aplicar una sombra a este objeto y para que no se aplique sobre algún elemento en particular vamos a hacer clic sobre el objeto en su totalidad que está en la parte superior del menú apariencia. Vamos a ir a efecto, vamos a estilizar y aquí vamos a sombra paralela. Tenemos muchísimas posibilidades de elección, opacidad, color, pero vamos a elegir el desenfoque, vamos a tomar el desenfoque y vamos a elegir el color de la sombra. Le vamos a dar OK y vamos a esperar el tiempo suficiente como para que la sombra se superponga al objeto. Así hemos aplicado otro efecto que les puede resultar útil a la hora de trabajar en sus piezas gráficas. También ustedes cuando trabajen con los efectos puede ser que alguno de ellos les interese por la combinación lograda ser aplicado en algún otro objeto y ustedes lo pueden guardar como un nuevo estilo para luego utilizarlo. En este caso ustedes tienen que activar el panel de herramientas de estilos, que obviamente lo pueden tener aquí, o bien en ventana buscan estilos gráficos. Una vez que tienen abierto este panel, lo que ustedes tienen que hacer es arrastrar el objeto con los distintos efectos aplicados dentro del panel estilos. De esta manera hemos creado un nuevo estilo. Yo tranquilamente vamos a eliminar este objeto, vamos a crear uno nuevo, por ejemplo este, y ahora sobre él vamos a seleccionarlo, vamos a aplicar el estilo que yo he creado. Fíjense que de esta manera utilizo todas las herramientas que hemos trabajado en el nuevo estilo, que obviamente el mismo se va a configurar acorde a la figura aplicada. Los estilos no solo sirven para objetos en particular, sino que también podría aplicarlos a un texto, teniendo en cuenta que el texto, una vez escrito, también es un objeto, ya lo hemos dicho. Entonces yo puedo aplicar el estilo y observen que me ha quedado aplicado a dicho texto. Los invito a que realicen las distintas actividades, que practiquen los distintos estilos y busquen aquel que esté más acorde a sus necesidades. Nos vemos en el próximo video tutorial y aguardo que me envíen los trabajos. Hasta la próxima.